De hecho, vos tenés un estudio del BID que trata la ineficiencia técnica del gasto público. Dicho informe muestra que la peor región del mundo es América Latina, con una ineficiencia técnica del gasto de 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%, es un escándalo de ineficiencia. Roleplay. No, pero hay algo peor todavía. Sí. De esos 7,2, hay 5 puntos que el BID lo llama filtraciones. Choreo. Suele decir que en realidad, por ejemplo, te lo hago con un ejemplo, la obra pública genera empleo. Es falso. No genera empleo la obra pública genera impuestos, porque vos la tenés que financiar. Entonces, ¿con qué la financiás? Con impuestos. Por ejemplo, puede ser impuestos presentes. Entonces te suben los impuestos hoy, te destruye consumo en otro lado. Vos mismo, Daniel, acabas de decir, voy a consumir más, por ejemplo. Claro. Otra cosa que puede hacer es financiarlo con emisión monetaria, o sea, con generar inflación. Es decir, un impuesto a los que menos tienen, o sea, el más regresivo de todos los impuestos, porque castiga entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O lo puede financiar con deuda, una inmoralidad total y absoluta, porque lo hace sobre las generaciones futuras, sobre gente que ni siquiera vota, gente que no vive, gente que ni siquiera nació. A ver, entonces, eso, digamos, hay que entender la inmoralidad, digamos, del cobro de impuestos, ¿sí? Porque además, aun cuando vos si supusiéramos que el Estado tiene esa inteligencia que se arroga, que es prácticamente ser Dios, por eso el último libro de Hayek se llama La fatal arrogancia, porque para poder gastar el Estado en lo que vos querés, tendría que ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, claramente es algo que no tiene. Y entonces, pero al margen de eso, aun cuando gastar en lo que vos querés, en el medio no deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos. Y aun cuando fueran honestos, tampoco lo podrían hacer bien, porque nadie puede gastar bien el dinero de otros en otros, que es lo que hace el Estado, ¿sí? Y además avanza sobre tus libertades individuales porque no te deja disponer del fruto de tu trabajo. Es decir, cuando vos te pones a pensar, el Estado es un ente monstruoso, ¿sí? Y que debería de largo plazo ser eliminado. A este gobierno en la categoría de un gobierno genocida, un gobierno asesino, que por no dejar de robar asesinó a 33.000 personas. ¿Asesinó, decís vos, literal? Sí, claro, porque a ver, ¿cuál es el método científico para combatir una epidemia? Básicamente se llama SIR, el modelo, que quiere decir susceptibles, infectados y removidos, y el truco fundamental está en hacer testeos masivos. ¿Y acá por qué no se hicieron testeos masivos? Porque con los testeos no podían robar, porque habían que importarlos y eran licitaciones transparentes. Entonces, como no quisieron dejar de robar, terminaron asesinando a 33.000 personas. Este gobierno que tanto, digamos, hace Araraca con su lucha por los 30.000 desaparecidos que nunca los logran probar, ¿sí? Bueno, encima, como si todo eso fuera poco, en un solo año mató más que lo que la dictadura en 7, lo que ellos declaran. Por lo tanto, digamos, estamos en un desastre sanitario, además. Y lo otro es que, si bien todo el mundo está mostrando una recuperación en B corta y Argentina mostró eso, ¿cuál es el problema? Es que nos va a ser muy difícil volver a los niveles iniciales. ¿Por qué? Porque el modelo de cuarentena cavernícola impulsado por Alberto Fernández de Kirchner, alias el fantoche o el títere, sí, básicamente, ¿qué es lo que hizo? Con la cuarentena cavernícola mandó a decenas de miles de empresas a la quiebra, destruyó 4 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, si Argentina muestra una B corta, ya le amputó parte del brazo derecho, lo cual no era de extrañar en un gobierno de izquierda imbécil como este. Ahora, lejos de la salud fuimos espantosos. A ver, el año pasado, si hubiéramos hecho las cosas como un país promedio, hubiéramos tenido 10.000 muertos, tuvimos 40.000. Es decir, la negligencia del gobierno en el manejo de la pandemia, testeando muy poco, ¿sí? Nos costó 30.000 vidas humanas. Ahora, con el desastre que están haciendo, con la lentitud en el proceso vacunatorio, ¿sí? Hay estudios que ya muestran que por culpa del gobierno se perdieron 30.000 vidas más. Digo, este es un gobierno genocida. ¿Qué le voy a estar ponderando este desastre? Digamos, o sea, si es un gobierno asesino. Pero a ver, todos los gobiernos tuvieron muertos, digo. Está bien, pero a Argentina le fue peor que a todos. Mira, peor que Brasil, no. A ver, pero de vuelta. Estados Unidos pero ¿por qué te tenés? Digo, primero que no es cierto, pero digo. Cuatro guerras, Estados Unidos tuvo 4 guerras. Pará. A ver, vos. No es que defiendan a los muertos acá, ¿eh? No. Es decir, a ver, pero ¿por qué, digamos, esa falacia de compararse siempre contra el peor? Ni siquiera te estoy diciendo que compares contra el mejor, ¿sí? Ni siquiera pido. Bueno, pero vos decís que somos el peor. Ni siquiera pido, ¿sí? Que nos comparemos contra los modelos que yo propuse acá. Por ejemplo, como el modelo de Israel. Ni siquiera pido eso. Pero al margen de eso, a ver, cuando yo tomo la cantidad de muertos promedios en el mundo, o sea, comparo contra el promedio, si yo, digamos, hubiera tenido un proceso de testeo parecido para tener el resultado del problema, o sea, hubiera muerto 10.000 personas en Argentina.
Murieron 40.000 el año pasado, porque esto tiene un problema de estacionalidad. Ahora es todavía mucho más complejo porque hay más variantes. Entonces, digamos, en el momento del año donde medís no es menor. Pero cuando Igual vos lo es medís... un tema muy sensible que yo no lo metería en la campaña, porque demostrar prácticamente que hubo más muertos de lo que había es difícil. Pero bueno, sí, no, es difícil No, para los que no saben matemática, para los que, digamos, Pero justamente no es sabemos matemática, matemática es es más salud. fácil. Viste los Olivos, Pucci, Sí. Susi, Pipi. Sí. En el medio de la cuarentena había un peluquero VIP, había un adiestrador de perros VIP. ¿Qué te generó? Mi reflexión, y si vos querés como título principal, es Alberto Fernández sistemáticamente demuestra que es un inmoral. Que es muy distinto a ser una moral, porque una moral, digamos, puede ser un... No tiene. Claro, no tiene, y puede ser que sea tonto. Pero el inmoral va en contra y acá es el punto. Mira, yo como liberal, que creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, vos metete en la cama con quien se te dé la gana. Obvio, nadie discute eso. Punto uno. Pero no me hagas pagar la cuenta a mí. O sea, si vos querés llenar la Quinta de Olivo de meretrices, a mí no me importa, pero no me hagas pagar la cuenta. O sea, digo, si vos te querés hacer el gran partusano, hacelo. ¿Me entendés? Pero no me hagas que la cuenta, digamos, o sea, no salgas a hacerte el galán en un cabaret con mi billetera. Punto uno. Igual el tema no eran las meretrices, como le decís vos, Bueno, sino pero- los privilegios que A ver, tenían no, no, pero en el puede- medio de una cuarentena. ¿Sabés lo que decía Jack el Destripador? No. Vayamos por parte, no puedo hablar tres cosas a la vez. No, está muy Entonces, bien. el primer punto, digamos, o sea, esa cuestión en el plano de vos podés hacer lo que quieras, pero no me podés obligar a mí a pagar la cuenta. O sea, con lo cual, el problema es, también hay un problema de índole moral. Claramente. ¿Me entendés? O sea, Claramente. porque me estás haciendo pagar la cuenta. Y no solo eso, como si todo esto fuera poco. Esto ocurrió en el medio de la pandemia, mientras que a nosotros nos encerraban, el señor estaba de fiesta. Es decir, a nosotros nos quebraban los negocios, se perdían puestos de trabajo, la gente caía en la pobreza, en la indigencia, se moría de hambre y él estaba a pura fiesta. Y a todos nos pegó de alguna u otra manera. O sea, porque vos decís, ¿sabés qué? Mira, yo digamos, tengo la dicha de que Conan me hizo abuelo de Murray, de Milton, de Robert y de Lucas. O sea, mis hijitos de cuatro patas. O sea, digo, cada cual tiene su cosa, ¿no? Dale que tengo que cerrar. Bueno, ¿sabes qué? Yo, digamos, o sea, tenían hábito de manada. Cuando vi lo que se venía, me comprendés, me los tuve que llegar para una guardería. Después de 1 año y medio, no los puedo juntar más. ¿Me entendés? Porque son bichos que pesan más de 100 kilos. Si se enojan, me comen. ¿Me comprendés? Pues digo, por una cuestión obvia de física. Claro. ¿Me comprendés? Entonces me sometió a un montón de sufrimiento de no poder verlos, ¿me entendés? O sea, y ¿sabes qué? Ahora digo, tengo que mudarme, tengo un despiole enorme. Mientras que este señor se enfiestaba. ¿Me entendés? O sea, no dejaba juntar a la gente porque éramos todos asesinos y sucede que él, digamos, tenía grandes reuniones y se juntaba con un montón de gente, ¿sí? Y te tenías que bancar, ¿me entendés? Que cuando le marcabas todos los errores que cometían, había, digamos, un inmoral también, Pedro Can, que decía, el que está en contra de esto es un asesino, el que está en contra de lo que nosotros proponemos es un asesino, cuando en realidad este gobierno demostró ser un gobierno genocida, porque el año pasado, con un único virus, ¿sí? Digamos, con una variante, mientras que si hubiéramos hecho las cosas como un país promedio, hubiéramos tenido 10.000 muertos y tuvimos 40.000, o sea, este gobierno se cargó 30.000 personas, ahora pasamos los 105.000, y si hubieran vacunado como correspondía, tendríamos que tener por lo menos en este año 30.000 muertos menos. O sea, este es un gobierno asesino. Por lo menos lleva a asesinar a 60.000 personas. Bueno, gracias.